Bueno, no quería empezar sin antes agradecerle a Carlos Cáceres la invitación que me hizo llegar para participar de fragmentos de este nuevo espacio de difusión y de divulgación de la teoría psicoanalítica. La invitación para esta presentación tenía que ver con el término de pulsión, cosa que no va a ser nada fácil. Sabemos que, como dice Freud, la pulsión es uno de esos términos de los cuales no podemos prescindir, pero que sin embargo nunca estamos seguros de verlos con claridad. Por eso me parece que lo primero que tendríamos que poder hacer es tratar de decir mejor de qué hablamos cuando hablamos de pulsión. Sabemos que la noción de pulsión es un intento por traducir el Trieb freudiano. Cualquiera que haya intentado leer a Freud en una lengua que no es la suya, se puede haber encontrado con los dolores de cabeza que le genera esta palabra a los traductores. De hecho, en español tenemos dos traducciones, la de Echeverry, que traduce el Trieb como pulsión, y la de López Ballesteros, que lo traduce por instinto. Sin duda fue Lacan el primero en señalar en toda su importancia este problema, pero no tenemos que desconocer de que Freud ya estaba al tanto de estas dificultades. En un textito de 1926, Freud dice que el Trieb es una de esas palabras que las lenguas modernas nos envidian, ¿no? Hablando del alemán. No tenemos que perder de vista que el Trieb es precisamente una palabra del lenguaje corriente alemán muy antigua, que la podemos encontrar en textos tanto científicos como comerciales, textos filosóficos de distintas latitudes, y que en esos múltiples sentidos se encuentra siempre la misma idea, la idea de algo que empuja, algo que fuerza, algo que no se puede frenar. Obviamente esta idea ejerció una gran seducción en el pensamiento de Freud, que estaba muy preocupado por poder reconducir los fenómenos psíquicos a fuerzas en pugna, ¿no? Pero si les decía que Lacan fue el primero en señalar este problema en todo su alcance, es precisamente porque desde sus primeros seminarios y también en algunos escritos podemos encontrar un rechazo abierto y decidido a la traducción que hasta ese momento contaba con mayor consenso, que es la de instinto. No olvidemos que fue el psicoanálisis anglosajón, sobre todo el psicoanálisis kleiniano, el que popularizó y extendió la noción de instinto dentro de la comunidad psicoanalítica. Tenemos que saber también que es esa traducción la que pone en aprietes a Melanie Klein y la lleva a tener que admitir un carácter innato del instinto frente al cual el aparato psíquico tiene que gobernar y encontrarle un destino, ¿no? En una entrevista que le hacen en el 66, Lacan dice que en realidad en ninguna comunidad científica se sostiene una idea como la de instinto, salvo particularmente, dice, algunos psicoanalistas retrógrados. Ese era el nivel de rechazo que tenía con esa traducción. Sin embargo, no se trata solamente de un rechazo negativo, sino también de una propuesta. Lacan en muchos de sus seminarios y también en algunos de sus escritos propone el término de drive como una forma de traducir el concepto freudiano de Trieb. Con todo esto podemos ver que no se trata solamente de una mera cuestión terminológica o lingüística, sino que se pone en cuestión la forma de entender la pulsión. Tenemos que entender que si la pulsión es un concepto, eso quiere decir sobre todo que va a estar en juego la forma de definirla y la forma de articularla con otros conceptos. Y que, sobre todo, si es un concepto fundamental, eso va a querer decir que va a estar determinando la orientación clínica y ética del psicoanalista. No hay que perder de vista, como dice Lacan, que no disecamos con cuchillos, sino con conceptos, lo cual quiere decir que la forma en la que entendamos la pulsión va a traer distintas maneras de orientarnos en la clínica. Podríamos decir, en cierto modo, dime qué concepción de pulsión tienes y te diré qué clínica habilitas. Porque una cosa es la noción de pulsión que nos deja Freud, esa que la define como el representante psíquico de los estímulos orgánicos, porque cuando le hagamos la pregunta de dónde viene, cuál es el empuje, qué es lo que fuerza a la pulsión, Freud nos va a traer siempre la misma respuesta, el cuerpo. En cambio, la formalización que nos ofrece Lacan desde el seminario 5 en adelante, cuando lo presenta
al matema de la pulsión, como el sujeto barrado en relación con la demanda, ahí se va a poner en relación ya otra cosa, que es el cuerpo de los significantes. Y esa insistencia que para Freud venía de un órgano, para Lacan va a venir, en todo caso, de la insistencia del lenguaje. En ese sentido, tenemos que ver cuáles son los conceptos que le corresponden a la experiencia analítica.